Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Roller Coaster basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Quieres que seamos hermanas entonces? Pero las hermanas no hacen lo que hacemos nosotras, señorita Love. No se le permite decir algo así cuando es casi mediodía. ¡Hey! ¡Qué mal! Paul miró a Love con los ojos entrecerrados. La chica fingió culpabilidad y se disculpó con ella, sin dejar de sonreír y reír. Vuelve a trabajar, ahora me voy a duchar. Está bien, adiós. Trabaja duro, pequeña. Adiós. Antes de que terminara la adorable escena, Love vio la sonrisa de la mujer, tan amplia que le hizo cerrar los ojos. Love sonrió al verla, incluso ahora, Love no podía dejar de sonreír, pues seguía tan llena de felicidad. La situación empeoró cuando recibió un mensaje breve, pero pícaro de esa mujer. Perdón por no verme tan atractiva como te gustaría, te lo compensaré luego, ¿sí? Esa mujer es mi tipo, murmuró Love con una sonrisa. Se golpeó suavemente la cabeza contra la mesa al no poder soportar a esa mujer mayor, guapísima y atractiva. Buen día. Un sorbo a su bebida mientras miraba fijamente a su mejor amiga, sentada a su lado. Él cruzó los brazos en el gran sofá rojo. Parecía indiferente, pero su mirada estaba distraída. La mujer observaba distraídamente a la multitud que los rodeaba con aspecto sombrío. Hace una hora que no se comportaba así. Bam se dio cuenta de que algo le preocupaba. Ahora que Bam lo pensaba, él nunca fue realmente feliz. No importaba cuándo se conocieran, él siempre sería una mujer que tenía que cargar con una pesada carga. Esta vez parecía peor. Me invitaste a tomar algo, pero no has probado nada. ¿Por qué no te quedas en casa? Bam comentó que, al no soportar ver lo inerte que estaba esta mujer, esperaba cambiar la situación. Funcionó un poco, pero no lo suficiente como para cambiar las tornas. Por suerte, la pequeña y hermosa mujer se giró para hablar con Bam en lugar de quedarse callada. Es aburrido en mi casa. No peleaste con el señor Lam, ¿verdad? No estamos en condiciones de pelear. Apenas interactuaban, así que no había nada por qué pelear. Ella y su esposo simplemente vivían bajo el mismo techo. No encontraban la manera de conectar. Vivían sus vidas sin ocuparse de sus propios asuntos. ¿Y de qué se trata esto? Pensé que te verías mejor ahora que estabas lidiando con el divorcio. Él había estado esperando a que Lam aceptara el divorcio, entonces, ¿por qué su pequeña amiga seguía con ese aire melancólico de antes? Van pensó que ahora vería la sonrisa feliz de Earl. Sí, se suponía que ahora sería más feliz, pero no es así. ¿Tienes algún problema? No con el divorcio. Ambos llevaban el divorcio discretamente. No habían terminado porque tenían bienes que gestionar y les llevaría tiempo resolverlo. Aún así, sus padres creían que seguían casados y no sospechaban nada. Entonces, ¿cuál es tu problema? Pam escuchó el nombre de la mujer que amaba a su mejor amiga y rápidamente dejó su bebida para prestar atención a lo que su amiga estaba a punto de decir. Le dije que me esperara. ¿Y cuál es el problema? Tu chica probablemente mueve la cola de alegría. Lleva mucho tiempo esperándote. Lo creías, ¿verdad? Él forzó una sonrisa. Van vio que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esperó en silencio sin interrumpir a la mujer. No sé si ella estará contenta cuando sepa que me estoy divorciando. ¿Qué te hace pensar eso? La voz de Pam era apenas un susurro. Los ojos que miraban a la mujer mostraban un picaz de lástima. Si realmente era como él decía, entonces sucedería en el peor momento de su vida. Pearl había estado esperando a él todo este tiempo, incluso cuando decía que no, pero cuando el obstáculo entre ellas estaba a punto de desaparecer, el corazón de la chica había empezado a cambiar. Si ese era el caso, entonces la persona más herida en esta situación sería él, la mujer que parecía no poder encontrar su felicidad. Cuando tenía a Pearl, él decía que esa chica guapa era su única alegría. Bam no quería imaginar lo destrozada que estaría su amiga si la persona que amaba más que a nada se hubiera convertido en la felicidad de otra persona para siempre. ¿Sabes? Esa chica no es buena ocultando sus emociones. Siempre lo deja ver en su rostro y sus ojos cuando está contenta, triste, abatida o feliz.
Eres su ex, Air. Eres el único que lo sabe todo el tiempo. Burr podía ocultar lo que sentía a veces, lo sé, aunque solo haya sido por una fracción de segundo. ¿Crees que ama a alguien más? Parecía improbable, pero el corazón era así de impredecible. Mucha gente amaba a alguien hoy y cambiaba de opinión el día siguiente. Vamna había presenciado el anhelo de esta pareja durante un año. Rompieron pero nunca dejaron de amarse. No estaba segura de si él la malinterpretó o si esa hermosa artista realmente dejó de entrar a alguien para que la cuidara.